Ok, el Espíritu de los futuros días, este es el número 5, 2 Timoteo, capítulo 3. Estamos hablando, ¿verdad?, específicamente de todos estos, todo esto que menciona el apóstol Pablo, ¿verdad?, acerca de ese Espíritu que iba, ¿verdad?, a reinar en los últimos tiempos. Y esta mañana, pues, específicamente estamos hablando, ¿verdad?, de cada uno de esos espíritus. Gloria a Dios. Vamos a hablar entonces en esta mañana, vamos a continuar. Este es el espíritu que se mueve en nuestros días. Son espíritus que se han desatado sobre el mundo entero, y hoy vamos a estudiar 4 espíritus más. 2 Timoteo 3:3, vamos a leer el versículo 3. Bueno, vamos a leer el 1 y el 3. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 3: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vamos a hablar de hombres implacables, calumniadores, intemperantes y crueles. Vamos a hablar 4 en esta ocasión, ¿verdad? Estos 4 espíritus en esta mañana. Así es que vamos a hablar en primer lugar de hombres implacables y calumniadores. Bueno, pues el apóstol Pablo menciona hombres, pero sabemos y entendemos que cuando la Biblia habla de hombres, habla de personas en general, hombres y mujeres. Puede hablar hasta de niños, adultos, ancianos, ¿verdad? No importa, habla de seres humanos. Entonces podríamos mencionar seres humanos implacables y calumniadores. Y en este punto, ¿verdad?, vamos a enfocarnos a estudiar estos 2 espíritus. Primeramente, Pablo dice hombres implacables. Podemos estudiar esta palabra, la palabra implacable. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de esta palabra? A veces escuchamos esta palabra, es implacable, decimos. Bueno, implacable dice de tal ímpetu e intensidad que no se puede aplacar o moderar. Dice muy severo o rígido con el fin de observar o hacer cumplir las normas. Imposible de prevenir o detener. Eso significa la palabra implacable. Algunos sinónimos de implacable son vengativo, empedernido, inexorable, inflexible, cruel, duro, despiadado, etc. Y siempre, ¿verdad?, cuando escuchamos esta palabra pensamos en esos sinónimos. De alguien que es cruel, de alguien que es despiadado, de alguien que es vengativo, que no se puede detener, que es implacable, que no se le puede detener. Entonces, ser implacables trae muchos problemas, ¿verdad? Hay personas que desde que eran niños eran implacables, ¿verdad? No sé, sus padres no pudieron con ellos, inclusive desde que eran niños, ¿verdad? Porque una cosa es ser inquietos o hiperactivos y otra cosa es ser implacables. Sabemos que todos los niños, la mayoría, un niño sano, se dice que es un niño, o un niño hiperactivo es un niño sano, ¿verdad? Eso lo sabemos. Un niño inquieto es un niño sano. Pero cuando ya se menciona la palabra implacable, ya es algo más que inquieto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Está hablando ya de algo más. La Biblia menciona este espíritu. Un espíritu, ¿verdad?, que no tiene control, despiadado, cruel, vengativo esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, hay personas muy vengativas, hay personas muy crueles, muy duras, muy despiadadas. Yo he conocido niños que desde niños son implacables. Sus padres no los pudieron controlar, no los pudieron controlar. Muchas veces esos niños entran a la adolescencia y los padres no tienen otra opción más que mandarlos a escuelas tipo internados, porque eran niños, son adolescentes muy implacables. Y he conocido padres, ¿verdad?, que han dicho, es que lo metía a la escuela fulana por tipo internado, ¿verdad?, porque ya no lo aguantamos en la escuela donde estaban, no lo aguantaron ya los maestros, me lo dieron de baja porque es implacable, porque es muy, ¿verdad?, acelerada, y pues allá lo metí a la pesquera, dicen por ahí, ¿no?, la escuela pesquera. Allá lo metí a esa escuela donde toda la semana están ahí. Y eso es algo tremendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Cuando no les queda otra opción.
aunque los jóvenes se enojan, ¿verdad? Pero los padres los tienen que llevar a ese tipo de escuelas, tipo internados. Hay padres que meten a sus niños a las guarderías porque no los pueden controlar, y las pobres maestras pues no se la acaban con esos niños muchas veces, porque son niños muy implacables, ¿verdad? Inclusive ya niños desde los 4 o 5 años ya son niños peleoneros, niños, ¿verdad?, implacables, y pues en las guarderías las maestras, ¿verdad?, tienen que lidiar con esos niños, porque los padres lo menos que quieren es tenerlos todo el día en sus casas, ¿verdad? Y por eso prefieren pagar. Entonces estamos hablando de un espíritu, ¿verdad?, que tiene que ver con el ser crueles, con el ser vengativos, ¿verdad?, con el ser esta mañana duros, despiadados. Las cárceles están llenas de hombres implacables, mujeres implacables. Yo tenía un primo, ya lo mataron hace unos años atrás. Mi primo, ¿verdad? Él, ¿verdad?, era muy implacable, gloria a Dios. Él estuvo en el Cerezo y Mazatlán un tiempo, estuvo ahí, había andado, ¿verdad?, en la mafia, había andado, ¿verdad?, en malos caminos, involucrado con carteles. Estuvo en el Cerezo unos años allí, y yo ni sabía, ¿verdad?, pero yo después supe cuando ya murió, cuando lo mataron, que de hecho lo desaparecieron. Cuando a mi primo nunca velaron sus restos, velaron, ¿verdad?, lo velaron, pero nunca encontraron ni sus restos, lo desaparecieron. Pero resulta que cuando él estuvo en el Cerezo, en Mazatlán, de ahí él daba órdenes, de ahí él mandó matar a mucha gente, ¿verdad?, de los otros carteles, de los enemigos, porque así era él. Y un hermano de él, ¿verdad?, otro primo mío, hijo de mi tía también, él está también ahí en el Cerezo, Mazatlán, también él siempre fue así, bien acelerado. Yo recuerdo que éramos niños, bien acelerado, mi primo, el Gaby. Ahorita está ahí, ¿verdad?, parece que ya se está alivianando, ya tiene un tiempo que él, ¿verdad?, ahí en la cárcel en Cerezo, Mazatlán, hay una iglesia cristiana ahí, y él va a la iglesia ahí. Pero eso es lo que conduce a ser así, trae problemas, trae muchos problemas. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? En Génesis 49 encontramos a dos personajes que eran dos de las tribus o de los hijos de Israel, que eran muy implacables. A Simón y a Leví menciona la Biblia como hombres implacables. Génesis 49, versículos 5 al 7, por favor. Génesis 49, del 5 al 7, vamos a leer en esta mañana. Gloria a Dios. Dice estas palabras, escuchen las palabras que usa aquí la Biblia. Génesis 49, del 5 al 7. Dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, o en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Aquí está hablando de dos de los hijos de Israel, Simeón y Leví. Estos dos hombres, ellos, el carácter de ellos es que eran hombres implacables esta mañana. Eran hombres, ¿verdad?, que no se podían controlar. Por eso menciona aquí, ¿verdad?, la profecía de Israel o de Jacob. Los menciona a ellos como armas de iniquidad. Los menciona, ¿verdad?, que ellos mataron hombres. Eran hombres muy implacables esta mañana, y trae problemas. Esas dos tribus de Simeón y Leví fueron las dos tribus que acarrearon muchos problemas esta mañana. Entonces, hombres implacables es un espíritu que está tremendo esta mañana. Un espíritu, ¿verdad?, que opera en estos postreros tiempos, gloria a Dios. Lo segundo, hombres calumniadores, ¿verdad? El apóstol Pablo también menciona a hombres calumniadores, gloria al Señor. Aleluya. La palabra calumnia, el significado, dice: la calumnia es una acusación falsa y malintencionada que se hace en contra de otra persona, sin importar que se tenga conocimiento de que la imputación surgió de una mentira.
¿verdad? Eso significa la palabra calumnia. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que hay gente calumniadora, hombres calumniadores. La calumnia es muy sutil. La calumnia es un arma, ¿verdad? Es un arma que puede destruir a terceras personas. La calumnia es un arma que puede destruir familias, que puede destruir matrimonios, que puede destruir hogares. La calumnia es un arma que puede echar abajo un negocio, que puede echar abajo, ¿verdad?, una empresa. La calumnia es muy fuerte. Es un espíritu esta mañana. Gloria a Dios. La finalidad de la calumnia es generar la difamación moral y ética de un individuo, sin importar los daños y las humillaciones que éste pueda sufrir. En el Antiguo Testamento, la calumnia era castigada. Vamos a leer ahí en Levíticos capítulo 6, versículo 4. Levíticos 6, 4, por favor. Hablando acerca de este espíritu de la calumnia. Levíticos 6, 4 dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Aquí está hablando que aquella persona que hubiera calumniado a otra persona tenía que restituir ese daño de la calumnia. O sea, no se puede quedar así. Calumnió, ok, calumniaste a tu hermano, le levantaste una calumnia a tu hermano, tienes que arreglar eso. No puedes quedarte así porque va a haber castigo. Había castigos contra los calumniadores y ellos tenían que arreglar ese asunto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de los Salmos, Salmo 109, versículo 20, Salmo 109, versículo 20 dice: sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Sea un pago, o sea, Dios, el salmista diciendo que Dios les pague a los que me han calumniado. Y en versículos atrás está hablando de las cosas malas que iban a suceder a aquellos que calumniaran. Entonces dice el salmista: sea este el pago que Dios les da a los que me calumnian. Ahí mismo, Salmo 109, versículo 29, dice: sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Sean vestidos, ¿verdad? Entonces, la calumnia tenía que ser castigada. Un calumniador se traerá muchos problemas. Se va a traer muchos problemas aquel que calumnia, aquel que levanta farsas contra otra persona sin tener pruebas. La calumnia, inclusive, ¿verdad?, es un delito que se castiga con cárcel muchas veces, o con una fianza. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 18, Proverbios 10, 18, dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que propaga la calumnia es necio, trae muchos problemas. Los calumniadores son muy perversos, también son perversos. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 9, encontramos estas palabras. Ezequiel 22, 9. Dice Ezequiel 22, versículo 9: calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Los calumniadores son perversos, hacen perversidades. La realidad es que hay gente muy calumniadora en estos tiempos. Tenemos que tener cuidado, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a hablar en segundo lugar, hombres intemperantes. El apóstol Pablo, ¿verdad?, menciona a hombres intemperantes esta mañana. ¿Cuál es el significado de la palabra intemperante? Dice: intemperancia, falta de templanza, incontinencia, desmesura, desenfreno, descontrol, exceso, destemplanza, destemple. Falta de templanza en los placeres de los sentidos. Una persona intemperante es una persona que tiene descontrol, que tiene falta de control, ¿verdad? Que tiene incontinencia, no se puede contener.
tiene falta de templanza, o sea, es intemperante, sus temperamentos andan siempre, ¿verdad?, sueltos, no puede controlar sus temperamentos. Esa es una persona intemperante, o sea, no puede controlar sus emociones. Si lo hacen enojar, se enoja fácilmente. Si le dicen noticias tristes, fácilmente llora. Puede ser eso intemperante también, o sea, no tiene control sobre sus temperamentos. Si alguien, ¿verdad?, le hace algo, no se va a quedar así. Va siempre a buscar la venganza, va a buscar siempre manera de salirse con la suya, porque no se puede controlar, es intemperante. ¿Cuántos dicen amén? Estas personas intemperantes son personas que no tienen control sobre sus pasiones y deseos. Y en los postreros días, Pablo dice que habrá un aumento de personas intemperantes, una falta de control. Y esto trae graves consecuencias esta mañana. Esto trae consecuencias. Nosotros como cristianos no estamos exentos de eso. Tenemos que cuidar, ¿verdad? Tenemos que tener autocontrol, tenemos que, ¿verdad?, luchar para no dejarnos llevar por las emociones, por la ira, por los celos, por la envidia, ¿verdad?, por el rencor, etc. Tenemos que tomar dominio, porque esta es la imagen que tenemos aquí en esta palabra intemperante. Hubo un hombre, ¿verdad?, llamado Nabal, que era marido de Abigail. Otra vez yo mencioné a este ejemplo. La Biblia dice que Nabal tuvo problemas con David y con Dios por causa de su intemperancia, porque dice la Biblia que Nabal era un hombre duro del linaje de Caleb. Era un hombre, ¿verdad?, que era arrastrado fácilmente por sus emociones, ¿verdad?, por su falta de templanza. Y él, ¿verdad?, terminó de una manera muy trágica. Ahí en 1 Samuel, capítulo 25, vamos a mirar 1 Samuel 25, versículos del 4 al 13, por favor. Dice del 4 al 13, vamos a leer. ¿Cuánto lo tienen en esta mañana? Dice así: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te... No es, ¿verdad? El 25, dije 24. 25, estaba leyendo el 24. 25 del 4 al 13, dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay por tanto tus jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres en mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Aquí está algo interesante esta mañana. Un hombre llamado Nabal, que era un hombre intemperante, un hombre duro, que no quiso ayudar a David. Ahora David envía a sus hombres y ellos van con palabras muy, muy amables. Ellos no llegan violentos, ellos no llegan ordenando. Ellos van y le dicen a Nabal todo lo que David le dijo. Mira, tu siervo David, ¿verdad?, está en una necesidad ahorita. Él más le dice: tu siervo David dice que tus esquiladores han sido ayudados por mis hombres.
Y la verdad es que así había sucedido. Pero hermanos, iglesia, como Nabal era un hombre intemperante, este hombre, ¿verdad?, empezó, ¿verdad?, a menospreciar, empezó a rechazar, empezó él a cerrar su corazón. Él podía ayudar a David, él podía haber ayudado a sus hombres, pero como era un hombre intemperante, un hombre, ¿verdad?, que no tenía control sobre sus emociones, los mandó por un tubo, como decimos mexicanamente. Y la Biblia dice que cuando estos hombres llegaron con David, le dijeron todo lo que Nabal había dicho. Dice que David ciñó su espada y le dijo, y a 400 hombres de ellos, vamos y vamos a destruir a Nabal y a todo lo que él tiene. Pero aquí el punto es Nabal. Nabal, mis hermanos, iglesia, era un hombre intemperante. Y la historia, ¿verdad?, al final del capítulo 24 dice que Nabal murió de una forma muy trágica. Ahí le dice que el corazón se le paró y quedó como una piedra, y ahí murió. Porque el ser intemperantes trae problemas, trae trágicos finales. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Inclusive yo he conocido hermanos muy intemperantes. Hay hermanos en las iglesias muy intemperantes que han perdido fácilmente el control. Me acuerdo de un hermano, ¿verdad?, que así era. No sé si todavía sea así, pero así era, ¿verdad? En ocasiones estábamos ahí trabajando con el Señor, y tuvo un altercado con el otro hermano, ¿verdad?, que también iba a otra iglesia. Tuvieron un altercado y honestamente yo dije, se van a agarrar a golpes, se van a agarrar a trancazos. Ya no me faltó, ¿verdad?, que se van, porque sí hubo muchas palabras ahí, muchas palabras ofensivas, tanto del uno como del otro. Pero yo decía, él tiene que poner el ejemplo por ser lo que es. Él tiene que poner el ejemplo. Pero no lo puso. Era intemperante. Ojalá ya no sea así. Pero lo más seguro es que puede seguir con ese carácter. Tenemos que cuidarnos de este espíritu, iglesia. Tenemos que estar muy alertas. Porque este espíritu de intemperancia se ha desatado sobre el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar en tercer lugar, hombres crueles. Pablo menciona también que habrá crueles, serán crueles. Nos advierte también de personas crueles, hombres crueles. Significado de crueldad, dice acción cruel e inhumana, brutalidad, atrocidad, ferocidad, impiedad, inhumanidad, insensibilidad, sadismo, salvajismo, truculencia, barbaridad. Todas estas palabras son palabras, ¿verdad?, que las escucha uno y son palabras que impresionan. Todas esas palabras son sinónimos de crueldad. Una persona cruel es una persona atroz, brutal, una persona inhumana, una persona sádica, salvaje, bárbara, insensible, etc. Gloria a Dios. Hace unos años atrás, nosotros estábamos rentando una casa ahí en la 8 de octubre, y la dueña de esta casa, una señora, que ella nos rentó la casa, y al final esta señora, al principio, de hecho ya llegaron a venir a la iglesia cuando nosotros empezamos aquí. Ella y su hijo venían a la iglesia. Gloria a Dios. Su hijo tocaba la guitarra, inclusive él lo llegué a poner a que me ayudara con las alabanzas. Todavía no teníamos nada de esto. Estamos hablando de como en el 2015, por ahí, 2014, 2015, ¿verdad? Pero esta señora se enchamucó. Gloria a Dios. Llegó un momento donde ella nos pidió la casa, ¿verdad?, y quería que nos saliéramos ya. Pero yo le dije, pues tiene que esperarnos, tiene que esperar a encontrar otra casa, ¿no? Y quería la casa, y quería la casa. La cosa es, ¿verdad?, que esta señora, gloria a Dios, empezó a pasarse de la raya. Un día, ¿verdad?, llegamos y resulta que nos cortó la luz. Fue y dio de baja la luz para presionarnos para que nos saliéramos. También un día llegó mi hijo, ¿verdad?, ahí a la casa, y la puerta estaba como forzada, como rota la chapa, y estaba abierta la casa. Y cuando entra mi hijo, ve el desastre, se metieron, nos voltearon todo patas para arriba, tumbaron todo, el trastero, un montón de cosas ahí, las trastes en la recámara, las camas así, la ropa tirada, un desastre. Y sí, al final se robaron ahí unas cosillas, ¿verdad?
Y todo eso se lo atribuimos a ella, porque al final ella provocó todo eso para que le dejáramos la casa. Al final nos salimos, ¿verdad? Pero fue una mujer muy cruel, porque hay gente muy cruel, hay gente muy insensible, ¿verdad? Hay gente muy atroz, muy brutal, inhumana. Y así se portó esta señora. Esa casa la tenía en venta. Hasta ahorita no la ha podido vender la casa. Y la casa está igual, en ruinas. ¿Por qué? Porque la gente cruel le va a ir mal esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? La gente cruel, ¿verdad? Y hay personas que están cometiendo crueldades muy graves esta mañana. Inclusive hay cristianos crueles. Hay cristianos crueles, porque los hay. Cuidado esta mañana. Proverbios capítulo 11, versículo 17, vea conmigo. Proverbios 11, 17. Gloria a Dios. Versículo 17 dice así: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El cruel se atormenta a sí mismo esta mañana. A los crueles les va muy mal. Proverbios 17, versículo 5. Proverbios 17, 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Las personas crueles que se alegran de lo malo no van a quedar sin castigo. El que escarnece, dice, al pobre, el que le hace daño al pobre, ¿verdad? Afrenta a Dios. Amén. Esta mañana la Biblia nos demanda a no ser crueles. En el libro de Proverbios, ahí mismo, 25, Proverbio 25, versículo 21. Proverbio 25, 21 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Qué nos dice aquí la Biblia? Nos enseña a no ser crueles, ¿verdad? Nos enseña, dice, aún aquel que te aborrece, si puedes ayudarlo, ayúdalo. O sea, no ser crueles. Hay personas que, si son crueles con las buenas personas, continuarás con aquel que les hace daño. Van a ser crueles, son capaces de asesinar, son capaces de vengarse. Pero la Biblia nos demanda a no ser crueles esta mañana. Los crueles carecen del amor de Dios. No hay amor en ellos porque son crueles, porque son personas, ¿verdad?, inhumanas. No se ponen en los zapatos de aquel que está sufriendo. No se ponen a la altura esta mañana. Y ellos carecen del amor de Dios. Eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. ¿Cuántos están escuchando esta mañana? Primera de Juan 3, 17. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿De Dios? ¿Cómo mora el amor de Dios? O sea, los crueles carecen del amor de Dios esta mañana. La crueldad es un espíritu que está esparcido por todo el mundo esta mañana. La crueldad, hermanos, iglesia, es un espíritu. Los gobiernos muchas veces aprueban leyes muy crueles, leyes muy severas para beneficiar a unos cuantos y para dañar a la mayoría. Hay leyes muy crueles que se han decretado en los senados, en las cámaras de diputados. Estas personas no miran que esas leyes van a dañar a la mayoría. Sí, van a beneficiar a unos cuantos, pero van a dañar a la mayoría. Son leyes muy crueles. Por ejemplo, ahí el profeta Isaías declara en Isaías capítulo 10, versículos 1 y 2. Isaías 10, 1 y 2, por favor. Dice así. ¿Cuánto lo tienen? Dice 10, 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Leyes crueles, leyes muy severas contra la mayoría. Gloria a Dios. Nuestros gobiernos mexicanos dictaron leyes muy crueles contra la mayoría de los mexicanos en años anteriores. Como ahorita el presidente, desde que él entró, empezó a dictar leyes
beneficiosas para la mayoría de los mexicanos, por los crueles. Por eso toda la vida, los 5 años han estado echando y echando y echando, porque el presidente llegó aprobando leyes a favor de la mayoría de los mexicanos. O sea, leyes dignas, leyes justas, pero los crueles ahí han estado. Va a terminar el presidente su mandato y van a seguir hablando y hablando y hablando. Pero gloria a Dios que Él va a terminar con su frente en alto su mandato. Bueno, no vamos a meter en política, pero ahí está. Leyes crueles, ¿verdad? El espíritu de crueldad se ha desatado sobre la tierra, mis hermanos, iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. 4 espíritus hemos mirado en esta mañana. Gloria a Dios. Hombres, ¿verdad? Implacables, calumniadores, intemperantes y crueles. Gloria a Dios. El espíritu de los postreros días. Que Dios nos ayude, que podamos, ¿verdad?, guardarnos de estos espíritus que están reinando sobre el mundo entero, y que la iglesia pueda identificar estos espíritus. Estos espíritus tienen que ser identificados aún dentro de la iglesia, porque también dentro de la iglesia se quieren propagar muchas veces. Tenemos que cuidar nuestro corazón y guardar nuestro corazón del espíritu de los postreros días. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Amén. Pues todo lo que yo traigo esta mañana, vamos a